con el tema de sistemas fotovoltaicos. ¿Qué es lo que vamos a ver a lo largo del taller? Vamos a hablar de los principios básicos de estos sistemas, cuáles son las oportunidades de negocio en cuanto a generación distribuida, cómo podemos hacer esa captación de clientes para incrementar las oportunidades de que estos sistemas puedan llegar tanto a hogares como comercios, industria, y también vamos a ver los elementos clave en la venta de estos sistemas. Aquí unas breves palabras de inspiración para iniciar este taller, y es de Simon Sinek, que nos dice que tenemos que soñar de qué otra manera construiremos un futuro que aún no existe. Antes de iniciar la charla, me encantaría si en el chat me pueden colocar su nombre, a qué se dedican, para más o menos ir redirigiendo y conociendo a ustedes, audiencia, qué elementos clave podemos compartir con ustedes y también conocernos un poquito y que esto no se convierta en un monólogo. A lo largo del taller ustedes van a poder estar haciendo preguntas en el chat con el micrófono. Favor de comentarlo para que, como les decía, esto sea un intercambio de opiniones y podamos explotar al máximo este taller. Bien, bueno, vamos a hablar acerca de estos principios básicos de sistemas fotovoltaicos y en ocasiones nos remontamos a las bases y tenemos que empezar desde los elementos sencillos, como su palabra lo indica, básicos, para conocer este tipo de sistemas, cómo ir haciendo este desarrollo. Vamos a hablar de datos, estadísticas, buenas prácticas. Entonces, estos conceptos, me voy a regresar tanto al chat a ver si alguien comentó de Lazo, los asistentes. Todavía no. Para saber ¿quiénes son? Bueno, estos conceptos, vamos a hablar de qué es un módulo fotovoltaico, qué es este sistema fotovoltaico, los elementos que lo componen, que son los inversores, cajas de conexión, cables, conexiones, estructuras de montaje, medidor. Como primer punto, pues vamos a hablar del módulo. ¿Qué es un módulo? Nosotros ya como profesionales del sector, de pronto me ha tocado a mí escuchar en pláticas que realmente no sabemos qué es un módulo y le decimos célula y le decimos otros nombres que realmente no son los mejores. Entonces siempre hay que tener muy en consideración qué es, y esta definición pues nos dice que un módulo va a ser este grupo de celdas fotovoltaicas que van a estar interconectadas entre sí, que están obviamente puestas sobre una estructura de ciertos materiales para que todo esto pues, nos permita a nosotros hacer el montaje, colocarlos y crear este sistema. Y un sistema fotovoltaico, por otro lado, va a ser ya este conjunto de módulos interconectados entre sí que nos va a permitir aprovechar la luz del sol para generar electricidad y poder abastecer este consumo que tenemos, ya sea en una casa, en un hotel, en un comercio, en una industria, y que debe de cumplir con ciertos requerimientos. Hay dos tipos de sistemas. Los sistemas que conocemos como interconectados, en inglés es on-grid, que son sistemas que nosotros vamos a poder, como su nombre lo indica, interconectar a la red a través de un contrato de interconexión para que podamos tener este respaldo en horas que no está generando nuestro sistema, podamos tener esta electricidad y la podamos colocar, podamos abastecer la demanda que estamos solicitando dentro del inmueble donde estamos instalando este sistema. Por otro lado, tenemos sistemas también que van a estar fuera de la red, es decir, son sistemas aislados en donde en vez de conectarnos a la red eléctrica, vamos a contar con sistemas de almacenamiento, por ejemplo, baterías, en donde pues no vamos a estar nosotros conectados a red y de esa manera podemos tener esta energía también para satisfacer esta demanda eléctrica. Ahorita vamos a hablar un poco más de lo que son los esquemas interconectados y también en breves momentos acerca de estos sistemas fuera de la red. Uno de los componentes importantes dentro de este sistema, ya que nosotros tenemos nuestra configuración del sistema, de estos arreglos y decimos, bueno, necesitamos tanta cantidad de módulos para generar cierta energía, pues nosotros ocupamos convertir esa energía, esta energía para poder aprovecharla dentro del inmueble. Y para esto ocupamos lo que es un inversor. Y un inversor
su función principal es convertir la corriente continua que viene de este módulo fotovoltaico y la convierte a corriente alterna. Esto porque si nosotros sabemos, dentro de las propiedades nosotros utilizamos corriente alterna. Entonces, de esta manera, pues nosotros podemos hacer esta compatibilidad eléctrica para que podamos aprovechar esta electricidad. También nos permite estar regulando y sincronizar la tensión de frecuencia, nos permite hacer un monitoreo de cuánto es lo que está generando nuestro sistema fotovoltaico y nos permite también ahora con todos los desarrollos tecnológicos, pues que el cliente tenga esa seguridad de que estamos brindando y está recibiendo la electricidad que nosotros les estamos prometiendo a la hora de que les vendemos un sistema fotovoltaico a través de diferentes aplicaciones que hoy ya la podemos tener en los celulares y pues esto también se convierte en algo muy importante a nivel interno porque nos permite estar atentas y atentos a cómo están siendo estas variaciones de voltaje, la frecuencia, si nuestro sistema está generando o no, y si hay alertas también, muchos de ellos ya tienen la bondad de que podemos estar viendo esta generación en tiempo real y nos pueden permitir ahí algunas alertas para saber qué está pasando con nuestro sistema fotovoltaico. Entre las tecnologías más utilizadas en el mercado, tanto de módulos como inversores, aquí hay un documento que se me hace súper importante y que se lo recomiendo muchísimo leer, pues es el Monitor de Información Comercial e Índice de Precios de Generación Distribuida, que realizaron varias asociaciones, entre ellas ANES, y nos dice que entre las marcas más utilizadas se encuentra Canadian Solar, Trina Solar, Havana Q-Cells, Rising Energy, y bueno, ¿por qué y cómo nosotros podemos ver qué marca nos conviene más y por qué tendemos a utilizar algunas marcas más que otras? Esto pues se basa en que nosotros cuando estamos dimensionando nuestro sistema necesitamos utilizar un módulo que tenga alta eficiencia, que nos permita a nosotros tener todos los parámetros eléctricos y dónde los encontramos en las fichas técnicas, que estas fichas técnicas y que estos sistemas cumplan con normatividad. Podemos nosotros encontrar también que para que tengamos ese respaldo por parte de los fabricantes, pues es necesario utilizar también un criterio de elección de las empresas a quien vamos a comprar los paneles, porque al final del día, a lo largo desde el diseño, a lo largo de la conceptualización del proyecto de los sistemas fotovoltaicos, pues necesitamos tener esta comunicación constante para saber calcular cuántos van a ser las pérdidas por temperatura, cuál va a ser el desempeño del módulo en el sitio. Entonces, todos esos parámetros necesitamos tenerlos muy bien interiorizados. Y como les comentaba, también el hecho de recurrir a una empresa que tenga Tier 1, es decir, que tenga una bancabilidad, nos va a permitir a nosotros tener ese respaldo que a la hora que nosotros tenemos y ya vendimos nuestro sistema, podamos brindar esa garantía en caso de pues, ciertos inconvenientes que pudiera tener el sistema. Por otro lado, en el tema de los inversores, también hay que utilizar ese tipo de criterios. Y hay algo muy importante que necesitamos también visualizar, que estos inversores tengan protecciones contra falla de arco. Hemos visto en los últimos años que si regresamos a estas bases, no necesariamente lo estamos seleccionando de esa manera, nos estamos yendo únicamente a diseñar con un criterio que es un criterio de costos para abaratar nuestro sistema y perdemos de vista estas pequeñitas bueno, yo diría no pequeñas, estas grandes diferencias que podemos hacer, porque al final del día, si nosotros estamos vendiendo un sistema y estamos vendiendo calidad y seguridad, desde el momento que estamos seleccionando los componentes, estamos ya conceptualizando este proyecto y estamos brindando desde ahí la seguridad que va a tener a futuro el cliente. Y eso es muy importante. Entonces, para los inversores es necesario también que hagamos un buen diseño
una buena selección del inversor para que pues, nos permita que nuestro diseño sea bueno y que a la larga pues, podamos tener estas bondades que comentábamos hace un rato que tienen los inversores, de podernos enviar estas alertas, ver cómo está funcionando nuestro sistema. Aquí hay algunas de ellas también y pues bueno, también hay otra tecnología que estos son inversores centrales y los microinversores que van a ir colocados en cada uno de nuestros módulos y eso también, por ejemplo, en proyectos que requieren un monitoreo muy especial, porque estamos haciendo, y vamos a hablar más a detalle de eso adelante de la sesión. Cuando tenemos proyectos a través de compraventa de energía, que son los famosos Power Purchase Agreement, pues necesitamos tener un muy buen monitoreo para entregar los reportes y hacer una buena transacción con nuestro cliente. Y este tipo de microinversores pues puede tener estas bondades para que nosotros lo podamos utilizar. Aquí, igual manera, hay algunas marcas. Estas son estadísticas del sector, de cómo estamos hoy día trabajando en el mismo. ¿Qué otro punto importante hay referente al tema del diseño fotovoltaico? Que necesitamos considerar cajas de conexión, buen cableado. ¿Y qué quiere decir buen cableado y buenas conexiones eléctricas? Que estemos cumpliendo con la NOM CD 2012. Esto porque a final del día, aparte de hacer toda esta transferencia y este transporte de electricidad y que nos podamos conectar nuestro sistema, funcionan como protecciones al final del día. Todo esto pues tiene que estar calculado de acuerdo a pues, las corrientes de cortocircuito, los voltajes que vamos a estar utilizando y necesitamos desde el diseño de igual manera considerar estas condiciones de operación en cuanto al sitio. O sea, si yo voy a estar en una región donde hace mucho calor, entonces yo también tengo que considerar ese tipo de aspectos para poder hacer una buena selección de mis conductores, de mis conexiones eléctricas, no hay que obviarlas. Me ha tocado también ver de pronto sistemas que no tienen protecciones y dices, ¿cómo es eso posible, no? Pues pasa en el mercado. Entonces, esto que nos sirva de sensibilización, que al final del día todos estos elementos pues nos va a permitir brindar esa seguridad. Nos protege de sobrecorrientes, de sobretensiones, si hay alguna descarga eléctrica, evitar el arco eléctrico, que hoy ese es uno de los temas de por qué se nos están incendiando los sistemas fotovoltaicos. También cuando estén realizando las pruebas de sus instalaciones, revisen que cada cosa está bien conectada. Porque muchas veces esa pequeña diferencial pues nos evita de eventos fortuitos que puede pasar a lo largo de la instalación que va a derivar en daños materiales para la propiedad. Y al final del día lo que nosotros queremos vender son soluciones, no problemas. Entonces, todos estos conceptos sí son importantes de considerar a la hora de nuestro diseño. Las estructuras de montaje. También aquí hay otro tema. Oye, ¿cómo podemos hacer nosotros? Pues hay que seleccionar igualmente estructuras para montar estos módulos que nos permitan orientarlos de buena manera, que deben de estar orientados al sol geográfico. Necesitamos también proporcionar en esta estructura el ángulo óptimo para que podamos aprovechar al máximo la energía solar y pues obviamente la tecnología haga su función y estemos alcanzando un buen diseño del sistema. Aquí también hay temas en cuanto al diseño. Decimos, pues yo compro la estructura, la pongo y veamos qué sucede. Es importante considerar coeficientes, visualizar el tipo de techo que tengo. Hay estructuras que son para cada uno de los diferentes techumbres que hoy día existen. Si vamos a trabajar en un techo a dos aguas, que si es una lámina, ¿cómo vamos a hacer estas perforaciones? También pasa mucho en cuando hacemos una mala elección de las estructuras, que perforamos posiblemente y después ya tenemos una filtración en el techo. O sea, ese tipo de detalles hay que considerarlo también. No nada más es compro una estructura, me dicen que este es para este tipo de techo, sino revisar cuál va a ser todo ese procedimiento para poder intervenir o no la techumbre del cliente. Hay diferentes marcas también
disponibilidad en Internet. Hay que revisar, también pasa que no estamos trabajando con empresas realmente serias, entonces cuando llega a pasar algo con la estructura, pues no podemos cubrir la parte de garantías, ¿no? Entonces es importante también hacer una buena investigación para que no nada más en lo técnico, sino también en el servicio al cliente podamos ir incorporando estas medidas y tener un sistema protegido para realizar este tipo de instalaciones. Como comentábamos, aquí pues existen los interconectados para que yo pueda, ya que tengo bien diseñado mi sistema y ya que yo lo quiero poner en la techumbre de algún tipo de instalación, pues necesito yo ver si lo voy a hacer aislado o interconectado. Y aquí, el caso para el interconectado, pues como lo comentábamos, se requiere hacer un contrato de interconexión que va con Comisión Federal de Electricidad, que nos va a pedir instalar un medidor bidireccional, que es un medidor bidireccional, pues es el que nos va a permitir contabilizar cuánta es la electricidad que estoy generando, cuánto es lo que yo requiero de la red. Hace ese balance y entonces ya cuando ellos leen, el cliente solamente tendrá que pagar el diferencial. Y aquí es en donde también, cuando hacemos esta conceptualización del proyecto y vamos a hacer este contrato de interconexión, se nos piden fichas técnicas, incluso la memoria del proyecto, el cálculo de cargas, y para proyectos de media tensión o que estén en puntos de concentración pública como escuelas, nos están solicitando también el hecho de tener un respaldo con una unidad de verificación. Esta unidad de verificación nos va a decir y nos va a dar el check de que si nuestra instalación está bien o hay áreas de oportunidad que se necesitan mejorar previo a que este sistema pueda estar ya funcionando. Si todo está correcto, CFE nos instala el medidor, se hace la conexión y entonces a los siguientes meses ya el cliente va a poder estar viendo este beneficio de la generación de energía eléctrica a través del sol. Hasta aquí me regreso al chat. No sé si ustedes tengan algún tema o alguna duda de este tipo de conceptos para ejemplificarlos, si tienen alguna duda específica o continuamos con la siguiente sección. Adelante, Luis. No te escucho, Luis, si estás participando. Si no, si gusta, podría escribirlo en el chat para que podamos leerlo. Por mientras, ¿alguna otra pregunta? Por acá se identificó Juan Carlos Castorena de Sotexol. Luis Carlos Gallego, no te escuchamos, pero tienes la mano levantada. Ok, bueno, si quieren, ahorita nos regresamos, si alguien escribe en el chat, me quedo atenta y lo retomamos más adelante. Bueno, vamos a continuar. Como ya vimos, pues ya visualizamos cuáles son estos elementos de nuestro sistema, algunos tips prácticos para cuando estamos haciendo esta conceptualización desde el punto de vista comercial y ahora podemos decir, ¿cuáles son estas oportunidades de negocio? ¿Dónde puedo encontrar esta concentración para tener una mayor efectividad de que mis sistemas puedan ingresar en el mercado? Regresando a las bases, pues hay un nicho importante de oportunidad que es la generación distribuida. En la ley de la industria eléctrica, la generación distribuida es aquella que se realiza por un generador exento. Esto quiere decir que no requiere un permiso de generación.
que se realiza por una central eléctrica que va a estar interconectada a un circuito de distribución. Y bueno, hay reglas de mercado en donde la generación distribuida puede ser in situ. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que yo voy a poder estar generando mi sistema, o bien de pronto, si nosotros queremos hacer una participación en el mercado eléctrico mayorista, tendríamos que buscar a un suministrador para que hiciera esa representación. Sin embargo, lo más común hoy día para generación distribuida es que toda la energía que se genera se consume en el mismo sitio y se hace esta interconexión a la red, lo que permite pues, que el cliente no esté sin electricidad cuando lo requiere. ¿Cómo ha ido esta evolución de la generación distribuida? Al 2021, aquí les presento una gráfica en donde nos dice que en 2021 pues hubo un decremento de estas solicitudes y contratos de interconexión. Sin embargo, había tenido un empuje muy importante. Tan importante que hoy día la capacidad total instalada es de 1.797 megawatts y existen contratos de interconexión que ascienden a 242.958. O sea, ¿qué nos dice esta tabla? Que la generación distribuida sí es negocio, que la generación distribuida está teniendo un rol importante para que los usuarios están teniendo esta inquietud por incorporar los diferentes tipos de generación, diferentes tipos de tecnología, que no se haya nada más depender de un solo proveedor de electricidad. ¿Cómo estamos en el tema de precios? De igual manera, citando el monitor de información comercial, pues si nosotros ya tenemos cuánto es lo que ha entrado en el mercado, pues cómo andamos en el tema del precio por watt instalado. En este estudio, pues nos dicen que hay alrededor de 2,000 empresas formales que están ya participando en este tipo de mercado, que están desarrollando diferentes sistemas fotovoltaicos utilizando las tecnologías disponibles, y los precios promedio pues varían de acuerdo al tamaño de la instalación. Tenemos ya el neto, digamos, el promedio neto de esta instalación entre 1.4 y $1 por cada watt instalado. Entonces, si de pronto ustedes están ingresando o quieren empezar a crear estas oportunidades de negocio y quieren saber si estoy muy caro, muy barato, o crear ustedes internamente su estrategia de precios, esto es un buen referente. Y nos indican, pues, algo importante también en la generación distribuida es que tenemos un límite de generación para que no tengamos que recurrir al permiso, y estos son los 499 kilos o los 500 para abajo. Podemos estar generando sin permiso. Si ya excedemos esa capacidad instalada, ya estaríamos nosotros recurriendo a tramitar un permiso ante la Comisión Reguladora de Electricidad. Bien, entonces aquí esto pues se convierte para nosotros también como integradores pues en una radiografía de cómo estamos en el mercado. También importante notar que dentro de estas estadísticas las instalaciones residenciales y las instalaciones a nivel comercial e industrial pues también están teniendo un auge, y hay diferentes parámetros de toma de decisión que vamos a ver a detalle en unos momentos más, que nos van a permitir a nosotros visualizar por qué las personas ya están considerando el tema solar como parte de una nueva estrategia interna, o por qué están creando ya esta conciencia de migrar a otros tipos de tecnologías. Bien, entonces, ¿dónde hay negocio? En los interconectados tenemos diferentes tarifas eléctricas. Estas tarifas eléctricas veníamos de un establecimiento anterior, las conocíamos con otro nombre. Hoy día pues ya las conocemos como tarifa de gran demanda en media tensión horaria, que es la GDMTH, la tarifa GDMTO, que es la tarifa en gran demanda en media tensión ordinaria, la PDBT, la tarifa de alto consumo. Son la PDBT, se me fue, perdón, es para baja tensión, y tenemos también los sistemas aislados. O sea, los sistemas aislados ya también están siendo
área de oportunidad de negocio importante y vamos a ver qué criterios toma cada una de estos usuarios que se encuentran en cada una de las tarifas para tomar la decisión y cómo podemos incrementar la posibilidad de vender estos proyectos. En la tarifa GDMTH, normalmente esta tarifa está, como su nombre lo indica, pues orientada a estos clientes que tienen una gran demanda, que tienen en consideración pues muchísima carga conectada dentro de sus instalaciones y que en su mayoría y por experiencia me he encontrado mucho en la industria de alimento, cosméticas, farmacéutica, cementeras, etc. Dentro de estos diseños, estadísticamente y hablando con muchos integradores, vemos que el ahorro promedio que podemos conseguir a través de un sistema fotovoltaico es 10%. Y tú me dirás, ¿por qué una empresa que tiene un consumo tan grande y un ahorro tan pequeño que pudiéramos darlo, está migrando a utilizar este tipo de tecnologías? Y la respuesta es porque este tipo de empresas tienen en su mayoría metas de reducción de emisiones de CO2, se han suscrito a diferentes certificaciones, a diferentes programas e incluso tienen carreras internas entre corporativos en donde tienen que encontrar diferentes alternativas para reducir el consumo de energía sin, obviamente, comprometer su fabricación, pero que puedan ver quién es la empresa más limpia, por ponerlo en palabras sencillas. Entonces, al ellos tener este tipo de estrategias, están buscando incorporar, obviamente, tecnologías limpias, tecnologías que no estén generando emisiones de CO2 y que les va a permitir tener muchísimos beneficios a largo plazo. Lo más común es que esta estrategia que ellos tienen a nivel corporativo para poder satisfacer su demanda eléctrica es que hacen un contrato de compraventa de energía, que ya mencionamos que es el PPA, que es el Power Purchase Agreement, y estos PPAs te permiten comprar energía a una central a un precio muchísimo más competitivo que posiblemente el que les da Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ya dentro de su matriz energética ya tienen 3 componentes. Una, siguen comprando electricidad a CFE, algunas de ellas, otras ya no, únicamente le compran al generador a través de un PPA. Y también ahora dicen, bueno, yo todavía tengo ese piquito que estoy comprando posiblemente con CFE que me cuesta un poquito más. Entonces, buscan integradores que puedan ayudarles a mitigar ya ese piquito que todavía están teniendo con CFE y de esa manera ellos justifican que su matriz energética es limpia. Entonces, sí hay una oportunidad de negocio. Estos proyectos sí se venden, aunque el ahorro posiblemente sea bajo, pero también hay otras implicaciones que se tienen. ¿Cuáles son estos requerimientos dentro de estos modelos de compra y cómo adquieren la energía? Bueno, ellos normalmente hacen licitaciones, hacen una conceptualización de proyecto para saber qué es y cómo va a ser su estrategia interna. Ya que lo tienen, hacen talleres y hacen las licitaciones, empiezan a hacer comparativos para que su área de ingeniería pues les permita definir si sí va un proyecto o no. Ya cuando ellos deciden que sí, ya vieron el proveedor, qué es lo que nos van a pedir a nosotros como integradores y que es de interés, creo que de todos, si queremos hacer una muy buena labor de venta. Ellos requieren una ingeniería de detalle y ellos quieren que sepas. Normalmente estos corporativos tienen su área de energía, entonces conocen muy bien y tienen a personas muy profesionales y capacitadas en el tema. Entonces, cuando estás tú hablando con ellos, el nivel de conversación tiene que ser un lenguaje entendible, sí. Vas a hablar también con otros departamentos, ahorita lo revisamos, pero con ingeniería especialmente es en donde tú puedes tener esta mayor oportunidad de cerrar la venta.
Ya que ingeniería dice, ok, me late el proyecto, me da seguridad, tiene ese conocimiento técnico, ahora sí pasamos con los departamentos de finanzas, y ahí en finanzas, ¿qué nos están pidiendo estas empresas? Que el proyecto no tenga un payback mayor a 5 años, sino ya no es factible para ellos. Entonces ahí también el tema de costos pues es significativo. Y hay que buscar este tipo de clientes y hay que ser muy honestos desde el inicio. Cuando nos compartan cómo está hoy día su matriz energética, pues es importante hacer esa reconsideración y desde el inicio poner expectativas claras. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, posiblemente cuando estemos en una etapa ya más adelante de esta venta, pues las expectativas bajan y eso nos podría hacer incluso perder el proyecto. Dado que este proceso de decisión es sofisticado, que se recomienda que sí haya un experto en temas financieros que nos permita respaldar. Y en ocasiones nosotros tenemos nuestra metodología de cálculo para periodos de retorno de inversión, nuestra TIR, pero en estos corporativos también sucede que ellos tienen una metodología y utilizan ciertos parámetros, incluso nos tendríamos que acoplar a ellos, porque pues es la forma que ellos conocen para dar a conocer a nivel internacional con su corporativo y con esta junta directiva la viabilidad de un proyecto. Entonces, ese también es otra recomendación. Si van a ver o visualizar esta área de negocio, pues es importante que tengan profesional capacitado. Y claro, aunque no lo hagan, también es importante, pero aquí pues ya estaremos requiriendo de otros tipos de perfiles. Tarifa GDMTO también lo vemos mucho en diferentes, perdón, ahí se me fue el de lo que queremos ser, pero aquí también lo encontramos mucho en la industria, lo encontramos en tiendas, lo encontramos en diferentes comercios, y aquí pues tenemos un alto consumo, también son sectores que nos están demandando mucha energía. Sin embargo, también podemos nosotros llegar hasta un ahorro del 80%. En muchos de ellos también que me he encontrado, pues tienen este binomio del PPA, CFE, y ahora también quieren buscar alternativas de generación in situ o también están buscando de que su principal proveedor de electricidad es CFE, y entonces quieren cambiar para tener su generación in situ. Entonces esto también pues hace muchas implicaciones, pero se hace muy atractivo el proyecto. Tenemos buenos tiempos de retornos de inversión, en algunos que nos pudiéramos pasar un par de años. También ellos, al incorporar estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pues se puede convertir en una buena palanca para poder vender este tipo de proyectos. También nos van a estar requiriendo de ingeniería a detalle. También en su mayoría cuentan con un departamento, y quienes no, pues entonces ya queda dentro de nuestra cancha hacer esta labor de convencimiento y de dejar, insisto, las reglas claras desde el inicio de cómo funciona la tecnología. Y aquí también es algo importante. Ya no tenemos que hacer esa sensibilización que nos cuesta posiblemente con clientes que vamos a ver más adelante, y esto pues nos reduce todavía más nuestro pipeline de ventas. Y en general, pues también el proceso de decisión pues es más sofisticado, te piden también diferentes parámetros que es importante considerar cuando nosotros estamos buscando estas áreas de oportunidad para ingresar en esta tarifa. ¿Dónde la encontramos? Pues ya mencionamos algunos comercios, algunas industrias, y también se vuelven pues bastante atractivos. Para la tarifa PDVT, aquí ya estamos hablando, por ejemplo, de restaurantes, de tiendas, de pequeños locales, en donde también se tiene un alto consumo de energía. Obviamente la tarifa también es alta, podemos conseguir un ahorro por medio del 90%. ¿Cuál es la principal competencia? Aquí sí, bueno, y en las anteriores ya hablamos que incorporan PPAs, entonces estamos compitiendo con con generadores que tienen grandes centrales, y aquí es un mercado que va un poquito más entre los que nos dedicamos a generación distribuida. Entonces nos volvemos competencia unos a otros, y aquí su proceso de decisión ya no es tan sofisticado.
la gente que normalmente tiene este tipo de negocios no conoce 100% la tecnología y es en donde tenemos que hacer esa labor de sensibilización. Habrá, porque los hay personas, hay diferentes perfiles, quienes ya están familiarizados con la tecnología, ya saben que les ponen un sistema y el sistema aprovecha el sol y se genera. Y así, a ese nivel de conversación, tenemos que hablar con estos potenciales clientes para hacerles entender. Y de pronto pasa que las malas prácticas que más encontramos no están en los dos clientes anteriores, sino aquí en este tipo de tarifas, en residencial y en pequeñas empresas, es en donde no estamos haciendo como integradores una buena labor, generando buenas propuestas. ¿Y esto por qué? En los clientes anteriores nos están pidiendo una ingeniería, ellos tienen su departamento, el proceso de compra se vuelve sofisticado y aquí nos estamos peleando por precio. Y cuando nos peleamos por precio se vuelve para nosotros a nivel interno insostenible y para los clientes un riesgo. ¿Y dónde están esos riesgos? Que tenemos estructuras que se caen, techos que se han caído porque no tienen, algunos comercios pues los instalamos en lámina y pues obviamente no tienen su perfil de cargas, uno va a instalar y ¡pum!, se cayó, ¿no? Ha pasado también que ahorita con las fuertes lluvias, en lugares que ya no consideramos que lloviera así de fuerte, pues no hicimos un cálculo adecuado de nuestra estructura y bueno, llueve y se va. Y yo pregunto, y esta es una reflexión, el cliente no nos está pidiendo algo tan sofisticado, pero en teoría en nosotros queda hacer este buen diseño que cumpla con la reglamentación y con las normas necesarias para que no tengan problemas. Entonces, si nosotros los vamos a sensibilizar en cuestiones de cómo funciona la tecnología y que los proyectos sí son rentables y que sí se pueden tener dentro de las mismas, también hay que enfocarnos en darle ese valor al cliente y que si ellos están arriesgándose porque no conocen la tecnología y nos están eligiendo, pues es importante que nosotros retribuyamos esta confianza con un buen proyecto y un buen diseño y no enfocarnos tanto en precio. También pasa que hay que educar a los clientes y no decir, oye, pero es que ya les tuve que educar en términos de tecnología, pero el tema de precios también es algo que juega y ellos normalmente deciden pues por precio, porque son negocios, algunos de ellos, que van sobreviviendo día a día o que tienen planeaciones financieras tal vez no tan robustas y pues a ellos lo temen y lo ven como un riesgo. Entonces yo también lo que les invitaría en este tipo de clientes pues es decir, ok, también te voy a sensibilizar de que cuando me compares con otras ofertas del mismo sistema, pues veas estos pequeños parámetros como pues que realmente te estén cumpliendo norma, que tenga personal capacitado y entonces hacerlos un consumidor consciente. Y también para ustedes va a ser más fácil trabajar con este tipo de consumidores porque ya le van a dar valor a cada uno de los elementos. Le van a dar valor a su seguridad y no necesariamente a que, pues si mi vecino sabe instalar y ya ve que instaló en su casa, le compro a mi vecino en vez de comprarle a una empresa profesional. Entonces aquí es un mercado atractivo, es un nicho de oportunidad muy bueno. Sin embargo, también pues recaímos en tener que sensibilizar en diferentes maneras. Es algo muy similar lo que pasa en las tarifas de alto consumo, en el residencial, en las casas. Tenemos casas que tienen grandes consumos de energía, en zonas cálidas del país en donde están utilizando aires acondicionados, también incrementa esta demanda. Podemos nosotros darles un ahorro promedio de 99%, o sea, podemos satisfacer casi toda la demanda. Aquí también se acostumbra mucho el tema de interconexión. Las principales competencias de la misma manera se vuelven las empresas que estamos en generación distribuida. Y algo que pasa mucho aquí es que si yo ya vi que mi vecino tiene un sistema, a mí también me llama la atención, yo quiero uno. Y la mejor recomendación en este tipo de negocios, en este tipo de áreas de negocio, pues es eso, hacer una buena instalación para que nos recomienden y entonces de una residencia que instalaste, puedas instalar incluso todo el fraccionamiento si
si las condiciones técnicas lo permiten. ¿Cómo es el lenguaje con los clientes de tarifa PDVT y DAC? Pues tiene que ser muy comprensible. Como sabemos, no todos conocen cómo funciona la tecnología, incluso dudan si va a servir o no, y nos vamos al caso más drástico en donde dicen, y me pasa mucho aquí en Hidalgo, que si instalo un sistema fotovoltaico va a dejar de llover. ¿Cómo ir quitando esos mitos, esos miedos de los usuarios? Pues es importante hacer que todas nuestras propuestas y que la generación y que los kilowatts y que el tiempo de retorno vengan en un vocabulario tan sencillo que las personas que están del otro lado y que están escuchando nuestras ofertas pues lo puedan entender, y de esa manera pues ustedes puedan incrementar las probabilidades de cerrar esta venta. El proceso de decisión pues también es intermedio, también se están enfocando mucho en el precio, entonces de pronto por eso encontramos instalaciones tan malas, porque los usuarios no tienen esa conciencia de que tal vez si compararan ciertos aspectos de este tipo de sistema, pues no le dejarían, o si conocieran la dimensión y el riesgo en el que pueden poner su propiedad a la hora de elegir un sistema que no va a cumplir con eso, pues entonces estaríamos ya viendo un consumidor informado. Y que al final del día creo que quienes estamos en el sector sabemos que la energía es por y para las personas, y el hecho de hablar de negocios y el hecho de hablar de una venta lo solemos satanizar, ¿no? Incluso, pero veamos que somos los integradores quienes tenemos esa responsabilidad de hacer y ejecutar proyectos que sean buenos para que ese miedo que tienen a la tecnología, a su intermitencia, a la seguridad, se vayan venciendo, y eso nos va a permitir permear más en el mercado. Y entonces voy a regresarme a la grafiquita de la capacidad instalada, pues veamos que esto vaya incrementando. Y si nosotros vemos también en temas, en sistemas aislados, por ejemplo, que ya no necesariamente están en la red, pues también tenemos otras oportunidades de negocio importantes. También se tienen grandes consumidores, entonces si veo un hotel, por ejemplo, que está en cierta zona de Baja California, o veo una casa, también ahí hay oportunidad de negocio, también podemos atenderlos con energía solar, ya que no tienen acceso a la red, son grandes consumidores. Igual manera, pues este perfil de cliente, pues la principal competencia son los que estamos como integradores. Los requerimientos, pues puede ir desde que tengas un comercio aislado, o que tengas una residencia, o tengas una industria posiblemente, ¿no? Entonces ahí hay que ver cómo nos vamos a acercar aplicando los criterios que ya comentamos de estos perfiles. Aunque se apliquen a las tarifas, dentro de ellas pues existen los diferentes tipos de clientes. Y aquí, bueno, aquí adelante voy a retomar un punto que es importante, esa segmentación, y estos tipos de nichos que les presento el día de hoy, pues es para que ustedes puedan ver dónde hay más juego y dónde pueden ustedes ingresar su marca y estar trabajando con los diferentes sistemas. De igual manera, puede ser que en este tipo de sistemas aislados ya existen muchas tecnologías de baterías, en las cuales también podemos comparar y utilizar con los criterios que comentamos referente al módulos, o sea, que sean y cumplan con características técnicas confiables, que vayan de acuerdo al diseño que nosotros estamos proponiendo, que tengamos ese respaldo por parte de las empresas para darle la garantía y la seguridad a los clientes. Ahí ya entraría en juego, como también en los proyectos interconectados, pero un reemplazo tal vez de la tecnología, cada cuánto tiempo tendría que dar este servicio de operación y mantenimiento, planificarlo y someterlo en nuestro costeo desde el inicio. Pasa mucho en el tema de operación y mantenimiento. Hay muchas formas de agregar valor a nuestras propuestas. Habrá quien diga, pues yo cobro el proyecto y ya desde ahí pongo un servicio de mantenimiento, o les creo una póliza de mantenimiento y reemplazo tal vez algunas piezas a largo plazo, o incluso pues se los vendo servicio a servicio. Ahí pues hay nada más que reflexionar, considerarlo desde el inicio del proyecto y también comunicarlo con los clientes. ¿Por qué? Porque yo he visto, y pasa mucho también, que te compran a ti el sistema fotovoltaico, pero no diste un buen seguimiento, y entonces después el mantenimiento se lo compran a otra empresa,
¿Y qué crees? Que ahora esa empresa se va a convertir en el recurrente. Entonces, también ahí hay un tema importante de continuidad de venta que nos va a ayudar a tener mayores oportunidades y cuidar bien a nuestros clientes y los sistemas, vaya. Aquí la seguridad y la autosuficiencia es importante, entonces si tú le das una propuesta al cliente en donde realmente vas a poder cumplir con la energía que ellos están utilizando durante todo este tiempo, pues es importante que se lo transmitas de una manera muy sencilla y que a través de estas, por ejemplo, plataformas de monitoreo, le des esa seguridad de que todo el tiempo va a poder estar consultando y no se va a quedar sin el servicio de electricidad. Bien, ya vimos los diferentes nichos de oportunidad. Ahora vamos a hablar de cómo captar los clientes para los sistemas fotovoltaicos, cuáles son estos elementos clave para la venta, cómo podemos hacer para potenciar y que más personas accedan a los sistemas fotovoltaicos. ¿Cuáles son estos puntos críticos? Primero, a nivel organizacional, lo recomendable es tener una planeación estratégica. Esta planeación estratégica nos va a permitir tener muy en orden y muy claro qué queremos, cómo hacemos, cómo lo vamos a hacer y llegar al resultado que nos estamos proponiendo. Si estamos dentro del negocio solar, pues obviamente nuestro indicador va a ser, ok, yo quiero vender tanta cantidad de sistemas en tanto periodo de tiempo. Okay, ya lo tienes. ¿Qué pasa si tú nada más vas y dices, bueno, pues yo así como se dice coloquialmente, como el borras, me voy a aventar al negocio y voy a estar haciendo diferentes proyectos, pero no tengo una métrica y no tengo una planeación, es como lo que vaya saliendo. Pues obviamente el día de mañana, al tú no tener esta planeación y no ver cada etapa, no vas a poder tener estas oportunidades de mejora, no vas a poder identificarlas. También otro punto crítico es quiénes son nuestros clientes. ¿Realmente te quieres meter a todos los tipos de tarifas o quieres segmentar correctamente? Y eso desde el inicio te permite incrementar estas oportunidades de venta. Porque en vez de estar cazando 50 patos y de esos 50 patos tener que generar las 50 cotizaciones y que te compre uno, porque mejor de esos 50 reduces y dices, bueno, yo voy a cazar a 20 y tienen un perfil similar. Voy a generar tal vez ya no las 50 cotizaciones, pero de esas 20 cotizaciones me voy a llevar más y a lo mejor cierro 10 cuando antes cerraba una. Y pasa también que nos llegan cotizaciones y generamos y generamos y generamos sin preguntarnos realmente si es el cliente a que nos estamos dirigiendo. Y eso también, pues, parte de esta planeación estratégica. Hoy día existe mucha competencia, o sea, en el sector ya hay muchísimas empresas, vimos que son 2,000 empresas formales y en la informalidad, bueno, deben de ser arriba de los 6,000 de acuerdo al monitor de precios que hicieron de 2020. Y entonces, ahí la competencia la vemos que es fuerte. Entonces, necesitamos identificar cuál es mi oferta de valor. Y se dice muy fácil, ¿no? Y siempre me decían, es que tienes que dar tu diferencial y cómo te diferencias y tu oferta de valor. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de cómo podemos hacer ese ejercicio para que también los clientes que hablábamos que deciden por precio vayan distinguiendo ese valor adicional y obviamente eso haga que se decidan por nosotros a la hora de adquirir este sistema. Vivimos, como hemos platicado, pues ya en un sector que está creciendo, que hay muchísimas marcas, hay muchísimos comercios, hay muchísimas empresas y hay que evaluar cómo son estas relaciones. Desde relaciones con mi proveedor, o sea, porque al final del día si yo vendo un sistema y me comprometo en instalarlo en 2-3 semanas, yo tengo que asegurarme que mi proveedor llegue. ¿Y qué vemos en muchas conversaciones? Es que mi proveedor me quedó mal, es que no me llegó el material al sitio, es que me van a demorar tanto, ¿no? Entonces, estamos haciendo esa buena evaluación y un benchmarking para elegir a nuestros proveedores, porque al final del día eso va a impactar en nuestro proyecto. Y día atrasado es día perdido y eso es igual a dinero perdido. Entonces, necesitamos ver cómo son esas relaciones, también con nuestros clientes. Incluso, yo me atrevería a decir, en marketing y en cultura interna, cómo lo estamos generando. Hoy día existen ya muchos criterios y muchas cosas que están considerando las personas a la hora de tomar una decisión de compra,
que no necesariamente ya se basa en el precio. Entonces, ¿estamos nosotros explotando bien esas relaciones que nos permiten identificar esas áreas o no? Entonces, eso es una reflexión de estas preguntas que a nivel organizacional yo se las invito a hacerlas para que pues podamos robustecer nuestra empresa, y eso robustece al sector y le da muy buenas soluciones a los clientes. En segmentación, aquí yo les diría, ¿cuál es esta segmentación y cómo podemos hacerlo? Hay una reflexión y la pregunta sería, ¿estoy segmentando? Primero. Segundo, si segmento, estoy prospectando a los clientes que segmenté. Tercero, manejo mi estrategia de marketing o de comunicación al exterior de manera que me hace llegar clientes potenciales que atienden a mi segmentación, o me llegan estos 50 patos que no sé ni de dónde son y que tengo que trabajar el triple. Para segmentar, pues hay que hacer un análisis, siéntense con su equipo de trabajo y definan quién es su cliente ideal. Y en un póster, en un post-it, en una hoja, en la computadora, donde quieran, hagan este análisis y decir, ok, hoy día como empresa, ¿estoy segmentando? No, por ejemplo. Si no estoy segmentando, quiero empezar a segmentar. ¿Por dónde empiezo? Por la parte demográfica. Todos siempre decimos, tenemos cobertura a nivel nacional y de pronto pues tenemos que generar relaciones para que eso se haga realidad. Pero para alguien que está empezando en el negocio, pues puedo decir, tal vez ahorita no voy a ser el líder número 1 de México, pero me voy a enfocar tal vez a mi estado y me estoy enfocando a Hidalgo, por ejemplo. O todavía puedo segmentar más y decir, en vez de Hidalgo, pues en Pachuca. Y entonces hasta que no termine Pachuca, me salto a mi siguiente meta, que ya es Hidalgo. Y así consecutivamente. ¿Puedo determinar también pues temas de género? Sí, también nosotros hay que ir incorporando esa parte de nuestra estrategia para segmentar a nuestro cliente. El ingreso, incluso hay quienes dicen que las etnias también es importante. El nivel de educación. Por ejemplo, hablábamos con los clientes que están en industriales, en tarifa GDMTH, GDMTO, que nos dicen, ¿sabes qué? Pues yo tengo profesionales formados y entonces a mí me interesa como empresa atacar ese mercado porque siento que tengo las herramientas, en vez de estar sensibilizando a personas que no necesariamente conocen la tecnología. Eso también es un criterio de segmentación. El tema de profesiones, cuál es el rol en su empresa, a lo mejor en tu prospección, y ahorita vamos a hablar qué es eso, dices, pues yo voy a empezar a hablar con los de ingeniería o con los de mantenimiento. Y eso pues también te va a ayudar a segmentar y a seleccionar mejor los patos. ¿Y por qué digo los patos? Porque hay una frase de Peter Drucker que es que ventas es dispararle a los patos y marketing es cazarlos, ¿no? Entonces, por eso es importante y estar utilizando ese concepto. El psicológico. Hablábamos también de que ya no las personas no necesariamente toman el precio como un factor determinante para comprar. Y seguramente a ustedes les ha pasado con otros productos. De pronto quieren comprar X marca corporal y entonces huele rico. Y por eso la compré y no necesariamente estoy comparando la etiqueta y los componentes y demás, sino nada más porque huele rico, ¿no? Entonces, hasta ese parámetro psicológico nosotros podamos considerarlo, a lo mejor no el que huele rico, pero sí los rasgos de la personalidad. Si es alguien que le encanta el tema de renovables, pues será un cliente con el que vas a disfrutar mucho trabajar y que se va posiblemente convertir y cerrar esta venta. ¿Cuáles son estas aficiones, las metas en la vida, los valores? Y este punto me gusta mucho porque también el tema de utilizar energía solar pues se convierte en algo ético, en algo correcto para muchas personas y que es hacer las cosas bien. Entonces, ese sistema de creencia y esos valores también influyen a la hora de tomar estas decisiones. Los estilos de vida, por supuesto que sí. Ya hablamos del geográfico, si voy a segmentar por país, por región, por ciudad, por código postal, cómo y dónde voy a encontrar estos clientes, el conductual, con todo pues desarrollo del mundo digital, pues ahora tenemos muchísimas herramientas para generar y buscar estos hábitos de compra, ver historiales de navegación. A partir de nuestro sitio web podemos ver qué es lo que más están buscando y por qué interactúan, por qué no, cuál es esta interacción a través, por ejemplo, si no tienen redes sociales. Ahora, cuando nosotros estamos buscando una empresa, estamos buscando una empresa que tenga
tal vez no un posicionamiento ya al 100% en el mercado, pero que me dé confianza. Y de nuevo, si ustedes hacen el ejercicio, cuando van a comprar algo, van a buscar la tienda en línea y la buscan en Google y buscan si a lo mejor no tiene sitio web, la buscan en redes sociales. Antes pues habían los directorios, pero buscaban. Y eso pues también nos va a ayudar a nosotros a definir si queremos nosotros, por ejemplo, creando un perfil de cliente ideal, estamos buscando a alguien que sea muy activo y entonces corresponde con los diferentes parámetros que ya hemos establecido, activo en redes sociales, y pues yo quiero ver qué tal funciona, y entonces mi estrategia también la voy orientando, a mi estrategia de comunicación también la voy orientando a ese sentido, y eso pues también implica bastantes oportunidades de venta. La lealtad a la marca: si ya tienes clientes, haz un seguimiento, recomendaciones, testimoniales, o sea, eso también te va a ayudar como para visualizarlo y ver cómo estas personas, no necesitas ir buscando individuo o persona a persona, sino más bien patrones de cómo se va a comportar este cliente que estás buscando, y viendo también sus hábitos de compra, cómo califica otros productos. Hay quienes puedes identificar también que hay clientes que les gusta mucho estar haciendo los famosos videos de todo lo que compra y ponerlo. Realmente a ti te interesaría que una persona sí se convierta en tu cliente, sí, no, ¿por qué? Y al final, que ya definas, estos son algunos parámetros, podemos aquí pasarnos horas hablando de cómo segmentar, pero al final del día es que tú puedas construir este personaje, esta persona con quien te vas a dirigir, para que sea muchísimo más sencillo hacer la prospección. ¿Qué es esto de la prospección? La prospección es este contacto que vamos a tener con los clientes. Tenemos dos tipos de prospección. Una, que es una prospección que todos conocemos, que es en frío, le dicen, o sea, que alguien que no te conoce, vas, le llamas, te presentas y le cuentas sobre ti y tu producto o servicio que estés ofertando. Y ahora, con el desarrollo igual digital, tenemos la prospección inbound, quiere decir que yo voy a traerlo, es como si fuera un imán. Mis redes sociales, mi estrategia de marketing se posiciona y se crea de tal manera que yo, en vez de estar buscando contactos, directorios, las personas vienen a mí. Y aquí la segmentación vuelve a ser importante, porque esa estrategia de marketing y de comunicación debe de atraer al cliente ideal, no debe de atraer a todas las personas. A lo mejor sí, para crear engagement, para crear awareness, que es la atracción, y que vayan conociendo tu marca y ya sepan que si hablan de empresa amarilla, entonces sepan quién es empresa amarilla, y sea más fácil todavía generar esa confianza que queremos transmitir con los clientes. Algunos tips que me gustaría compartir con ustedes para poder vender estos sistemas fotovoltaicos y que nuestra prospección, y me ha tocado platicar con muchas empresas y asesorarlos al respecto de que pues no estamos teniendo una buena estructura en nuestra prospección. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena segmentación, y de ahí pues sacamos algunos hints. El primero pues es crear el perfil del cliente potencial. Ya hablamos de cómo hacer esta creación de nuestros clientes. Hay que identificar formas de conocer a tus clientes. Si tú ya definiste que tu nicho de mercado y tu cliente ideal van a ser industriales, pues busca todas las maneras posibles de hacer clic con estos industriales. Si tienes a tu cargo un equipo comercial, o incluso tú mismo ya tienes en tu cancha esa labor de venta, también que recomendaría crear un guión de diálogo. Oye, pero es que se va a escuchar robotizado como un call center. No, eso es ¿para qué? Para que te vayas quitando como esos miedos a hablar con el cliente, y si digo algo y si me pregunta, tengas algo establecido y crees también un diálogo de preguntas y respuestas. Cuando vendemos un sistema, lo que hacemos es, a ver, pásame tu recibo y ya, yo te mando la propuesta, y mandas la propuesta. Tal vez si hiciste muy bien y eres muy bueno en presentar la propuesta, seguramente vas a cerrar la venta. Pero la mayoría de veces se quedan ahí en el cajón de las propuestas, ya llenamos la carpeta de cotizaciones y no más que nadie nos compra. Entonces ahí es importante pues tener este diálogo, porque nos va a permitir hacer el diagnóstico interno con el cliente de cuáles son estas preguntas clave que les vamos a hacer, la información que requerimos, cómo, sí, el recibo, claro, porque nos va a permitir hacer la propuesta económica, pero también recordemos que estamos hablando con personas.
y las personas sienten, piensan, entonces hay que preguntar por qué los quieres comprar, qué es lo más importante para ti, para decidirte por nosotros como la mejor oferta. Incluso ya conoces la tecnología y si no la sabe, explicarla. Y toda esta comunicación me lleva al punto 5, que es hacerlo de forma personalizada. Y esto también tiene que ver mucho con que tienes que ser un experto, experta en tu solución. De nada me sirve que yo hoy te esté hablando de que vas a tener un sistema que te va a generar, que te va a permitir tener toda tu electricidad si no sé cómo. O si me hace preguntas tal vez ya un ingeniero del departamento del corporativo X y a la mera hora, híjole, voy a necesitar un transformador, si no, híjole, ¿no? Entonces, eso también es importante y nos lleva a una discusión. Hace poquito hicimos una encuesta en LinkedIn y preguntamos, ¿tú crees que tus vendedores deberían de tener formación técnica? Y el 80% nos dijo que sí. ¿Quién está vendiendo hoy día? Hay personas que no se dedican al sector, pero que pueden hacerlo. Y ahí hay una trampa, ¿no? Y la trampa es que a lo mejor alguien que no tenga conocimiento técnico, desde el principio nos haga cotizar un sistema que ni siquiera es factible y lo ves cuando ya mandas al ingeniera al sitio y ves que ni área tienen, ¿no? Entonces, ese tipo de detallitos también hay que considerarlos desde el inicio. Desarrollo presencia en redes sociales, pues ya hablamos de eso. Las personas hoy día buscamos en internet todo, entonces si no estás, es como si no me dieras ese respaldo. Ahora, si tienes tú una página y nadie interactúa y no parece que tiene esta parte humana, pues obviamente también me puede a mí gestionar ahí un tema de inseguridad, o hay quienes ya también son personas que se quieren dedicar a comercializar productos y demás, crean perfiles y de pronto te das cuenta pues, que el perfil era falso, ¿no? Entonces, por eso hay que tratar de comunicar lo mejor posible, que eres una empresa formal, que estás establecida, y eso pues obviamente ayuda a tu cliente y le ayuda al mercado. Hacer contenido de valor, esa sensibilización, en vez de llevártelo una semana completa hablando y hablando de cómo funciona y demás, puedes hacerlo ya a través de tu estrategia de comunicación. En la prospección hacia afuera puedes crear diferentes campañas masivas en esta, por ejemplo, aplicación que se llama MailChimp, explicando cómo funcionan los sistemas, y eso el cliente lo va a ver, ¿no? Y a lo mejor es un video de 7 segundos, un boomerang rapidísimo, pero cuando hables con él y te comuniques y hagas tu lista de llamadas y le marques a tu cliente, pues eso te va a permitir todavía hacer el proceso de venta más corto. En cuanto al tema de llamadas, emails, también les recomiendo mucho hacer esta lista. O sea, antes de hablar y sentarse a prospectar, en vez de estar prospectando diario y a 10 horas, o sea, planifíquense y digan, ok, esta parte de mi día es cuando yo voy a estar hablando con mi perfil de cliente ideal, y entonces yo voy a estar trabajando a diferentes horas para poderme comunicar con ellos. Esto te va a ayudar también a tener muchísimo más claridad y que el diálogo sea más sencillo y no tengas también a nivel interno un desorden porque ya no sabes ni quién te habló, ni por qué le hablaste, ni cuál es la prospección, cuál es el objetivo de tu prospección. No, entonces sí es importante también hacer este trabajo. El otro tipo de prospección que hablábamos, que es atraer a los clientes. De igual manera, pues tú tienes que tener ya tu perfil de cliente potencial, utilizar las herramientas digitales. Por ejemplo, en tu página puedes poner un chat en vivo y ahí pues obviamente ya estás interactuando con las personas, le estás dando un servicio personalizado y todavía va a ser mucho más sencillo. Hay quienes también optan por poner una calculadora y entonces le das la herramienta al cliente de cómo utilizar esta calculadora para ver más o menos cuál va a ser el tamaño de su sistema, curiosidad, pero lo puedes convertir. Eso también es una estrategia muy buena y válida para quienes quieren crear este tipo de prospección. Ventas en redes sociales es un arma de doble filo. Ya hay muchos grupos que seguramente han de estar ustedes incorporados en algunos, y si no pueden buscarlo también, en donde pues se propicia este tipo de ventas, este tipo de espacio, que también puede funcionar muy bien para atraer a ese perfil de cliente que estamos buscando. Solicitar referencias a clientes actuales. Si nosotros tenemos buenas referencias y en la página se ven, o en nuestra carta de presentación, o a la hora de compartir una propuesta, tenemos un video de un testimonial de lo feliz que está Juan por tener o Sara de tener su sistema en su tortillería, pues bueno, eso les va a encantar, o en el negocio que sea.
Crea un plan de contenidos, de nuevo, o sea, apelo mucho a la planeación porque eso les va a ayudar a ustedes a tener una estructura y a lo largo de su proceso, tanto de comunicación en marketing como en ventas, identificar esas áreas de oportunidad. Porque a lo mejor estás haciendo una excelente labor de segmentación, comunicación, ventas y prospección, pero estás fallando tal vez en la presentación de propuestas. Tu lenguaje es muy técnico, no estás compartiendo 100% el valor de tu propuesta y ahí es en donde se queda dentro de tu embudo, así se le conoce al proceso de ventas, en tu embudo de ventas, te quedas ahí y ya no puedes mejorar esa área y lo que haces al no saber en qué área estás de tu venta, pues dices, no me sirve el vendedor o yo no estoy vendiendo bien y quieres quitar todo lo que ya estás haciendo en vez de hacer e implementar esa mejora. Otra forma también que ha funcionado mucho ahorita con temas de COVID y cómo se han reinventado las empresas, pues es organizar webinars y participar en webinars. Eso también es muy bueno con diferentes entidades, en podcast, invitar a personalidades. Eso de alguna manera te ayuda también a crear un desarrollo de tu marca y que digan, sí, X persona estuvo en el webinar de tal y entonces es una de las líderes o líderes del sector y eso te ayuda también a crear una reputación muy buena que al final del día te va a impactar positivamente en tus ventas. Y pues el 7 sería comunicarte con tu contenido. Insisto, de nada sirve que tengas una página increíble si no interactúas, si no ven esa parte humana. O sea, la venta es entre personas que vemos, sentimos, olemos, degustamos todo, entonces hay que ponerlo muy en consideración. ¿Qué parámetros son los claves para que nosotros podamos hacer una venta y que debemos estar incorporando desde ya en nuestra propuesta comercial? Pues hay parámetros técnicos, económicos, ambientales y regulatorios. Por ejemplo, si estamos hablando de un cliente que ya mencionamos cómo es esta interacción, por ejemplo, de un corporativo industrial con un restaurante o con un comercio pequeño, hablan lenguajes diferentes. 1, entonces ese lenguaje hay que identificarlo y hay que adaptarnos. 2, sus factores de toma de decisión pues son distintos. Entonces hay que identificarlos desde la llamada, desde todo, para que nosotros podamos hacer la propuesta de acuerdo a ello. A lo mejor puedes pensar, oye, pero si yo me pongo a generar una propuesta particular para cada quien, no, o sea, el punto es que tú, para ese cliente ideal, tú ya creaste tu oferta, ya creaste tu propuesta. Es más, tu formulario, tu machote, tu draft de cotización, y entonces esos son los indicadores que debes de respetar. Y también pasa mucho, y les comparto estas anécdotas porque creo que suman, y me ha tocado también trabajar con diferentes empresas que dicen, oye, pues estas son mis propuestas, y te das cuenta que en la propuesta sí ponen lo técnico, el precio y para de contar, ¿no? Oye, ¿y a quién iba dirigida la propuesta? Pues al industrial. Pues obviamente no te compró porque el industrial te está pidiendo 5, 6, 7 parámetros más que no incluiste en tu propuesta y ni siquiera te consideró porque para él, al ver el papel, no tienes el conocimiento necesario para lo que ellos están buscando. Entonces, hasta ese detalle influye en que las personas nos adquieran o no un sistema fotovoltaico. Entre los parámetros técnicos, pues están las características técnicas del proyecto. Debemos de ser capaces de identificar casi desde la primera visita que hacemos al área, pues el área de instalación, cómo va a quedar nuestro sistema, porque eso nos va a ayudar muchísimo, y también irle explicando a la gente, eso funciona bastante bien, mira, aquí te lo puedo poner, y entonces bajamos por aquí la tubería con los cables, y entonces pongo aquí el inversor. Todo eso también es un detonante bueno a la hora de vender estos sistemas. La generación de energía, pues cuánto es lo que le vas a estar generando a tu cliente, cuál va a ser este ahorro, la eficiencia, o sea, todos esos parámetros. Hay también quienes dentro de su oferta comercial ponen las marcas que utilizan, incluso un comparativo o un párrafo que dice, utilizo esto por A, B, C, D, y entonces pues yo le estoy tratándole de transmitir que va a tener seguridad a través de esos dispositivos en comparación con otros. O sea, eso es también un buen parámetro que podemos utilizar en el aspecto técnico. Económico, pues el precio obviamente del proyecto, cuál va a ser esta inversión, cambiar siempre el nombre de precio por inversión. Un detalle tan sencillo puede ayudarte muchísimo, porque el precio es algo que te cuesta
y algo que asocies con que voy a tener que dar algo, y la inversión es que tú estás aportando algo y tiene una connotación más positiva que te va a traer un beneficio. Entonces, hasta el vocabulario, como les decía, hay que cuidar. Los ahorros, ¿qué es lo que realmente, cuánto es lo que va a ahorrar los clientes? Sabemos que hay incentivos fiscales para renovables a nivel nacional y también a nivel local hay que buscar si tenemos más incentivos e incorporarlos dentro de esta propuesta. Para quienes te estén pidiendo ya una corrida financiera, porque pues la toma de decisiones es compleja, pues ya hay que poner las corridas financieras, los indicadores como el periodo de recuperación, el TIR y el BAN. El periodo de recuperación también es importante para otras propuestas que no necesariamente sean tan sofisticadas en el lenguaje, porque pues le puedes decir a tu cliente tan sencillo como en 2 años tú, después de eso, ya no vas a tener que pagar electricidad de lo que pagas en comparación con lo que pagas ahora. Insisto, pues ya hay quienes te piden la tasa interna de retorno, el valor anual, el valor presente neto, el BPN. ¿Cómo se hacen estos descuentos? Hay quienes hacen su oferta y después le ponen un descuento para lo que comentábamos del mantenimiento, cómo va a ser este seguimiento y los términos comerciales. A lo mejor tu propuesta tienes, ya hablamos que somos muchas empresas que estamos trabajando en generación distribuida, en tus términos comerciales puede estar la diferencia, que si tu forma de pagar es distinta y la adquisición es más sencilla o tienes por ahí un financiamiento, todo ese tipo de cuestiones, o incluso si va a ser de contado el 50-50, un 70-30, ese tipo de cuestiones de los anticipos también es importante. Ambientales, hay gente que si vemos que nuestros clientes tienen ese ahínco y esas ganas de salvar el mundo, pues tú puedes poner emisiones evitadas y en vez de decirle, pues vas a evitar tantas emisiones de CO2, busca una equivalencia y es como si evitaras talar X número de árboles o como si estuvieran fuera de circulación X número de autos. Ese tipo de cosas en un lenguaje tan sencillo también es determinante. Incluso en corporativos les gustan esas comparaciones. Obviamente necesitan el dato de emisiones evitadas, pero esta comparativa. Y ese es el punto 2, ¿no? Las equivalencias de emisiones para que todavía se haga más atractiva tu propuesta y no esté en términos de un lenguaje tan técnico. Regulatorios. También si tu oferta de valor me dices que tiene mucho que ver con el cumplimiento de normas, ponlo en tu propuesta. O sea, si tú sabes que estás cumpliendo, pero el cliente no sabe ni qué normas existen, pues ponle algo que en términos sencillos pueda entender que estás atendiendo su diseño y entonces vas a evitar incendios y demás, ¿no? Que cumples las leyes, por ejemplo, ¿no? O sea, vas a tener tu contrato de interconexión y obviamente pues todo eso está regulado y yo te voy a entregar tu paquete, si quieres llamarlo así, de documentos que te van a avalar todo esto. Si mis equipos que utilizo tienen certificados, pues posiblemente si es una persona que no conoce tanto de los certificados y su importancia, crear algo muy, muy sencillo de entender para que sepa del por qué estamos incorporando. Y si se fijan aquí, lo que hablábamos antes, que la gente se fija más en el precio que en el valor. Aquí nosotros en nuestra propuesta comercial ya estamos añadiendo ese valor. Si requiere de verificación, si se requiere de un contrato, cualquier cosa suma. Te da más confianza. Por ejemplo, a mí me ha tocado también participar con algunos clientes que dicen, ok, yo soy residencial, pero yo sí quiero un contrato, o sea, de que te voy a comprar el proyecto y entonces quiero un contrato, ¿no? Y esa es la mejor práctica de la vida. Ok, yo aquí te tengo tu contrato y las primeras veces que empecé en este sector no lo hacía, pero aprendí que eso es muy bueno. También les da mucha confianza y obviamente tú y el cliente están protegidos. Y eso también se pone dentro de la propuesta. Puede ser que aquí vean muchas cosas y me digas, es que es demasiado, pero en un slide lo puedes resumir, ¿no? O sea, en un slide con el diseño, con tus colores de marca, con el lenguaje y con el perfil de cliente, tú decides cómo lo quieres hacer, cómo lo quieres presentar. Y aquí les pongo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? No es de un ejemplo de cómo se presenta, sino lo que normalmente pide un proyecto fotovoltaico industrial. Este cliente era una tarifa GDMTH, pues los indicadores que iban a hacer que se tomara la decisión son los que ven en pantalla.
se les pone el diagnóstico de cuánto están pagando actualmente con CFE, cuánto es la inversión, el ahorro por energía, por demanda y el ahorro total, los años en que se va a pagar, y acuérdense que hablábamos de que en este tipo de clientes pues están buscando un payback. Para ellos lo ideal sería 2 años, ¿no? Pero bueno, también hay que trabajar en esa sensibilización. Y las toneladas de CO2 anuales evitadas. ¿Qué más se anexa dentro de esta propuesta, no? O sea, a lo mejor yo nada más con mi cliente y con el departamento de ingeniería y finanzas les presento esto. Obviamente, adicional, tenemos que poner pues las características técnicas, el área de instalación, cuántos paneles se van a instalar, cuánto voy a requerir, el tiempo que voy a tardar, formas de pago, ejecución del proyecto y entrega. Entonces, todas esas cuestiones son importantes a la hora de anexar a nuestras propuestas económicas. ¿De acuerdo? Y bien, ya vimos cómo segmentar, cómo prospectar, qué debemos de tener en nuestra propuesta comercial. Un ejemplo de cuáles son los indicadores que más valoran los industriales en tarifa GMTH. Ahora vamos a hablar de cómo crear mi oferta de valor, que es algo que normalmente todo el mundo nos dice. ¿Cómo te diferencias? Ok, sí, diferencíate. Te da a conocer tu ventaja competitiva, ¿no? O sea, nos encanta y escuchamos eso, pero nadie nos dice el cómo. Y aquí, perdón, una buena práctica es que entendamos primero qué es esta propuesta de valor. Cuando nos referimos a eso, es aquello que los clientes van a entender de nosotros y que te va a distinguir, o sea, que te va a distinguir de lo demás, de que empresa amarilla no es igual a empresa roja a empresa azul. El cliente debe tener esta claridad y cómo identificarte y cómo verte en el mercado para saber qué te va a comprar. Y repito, en fotovoltaica, pues sí es un mercado que hay muchas empresas. ¿Cómo me voy a diferenciar yo de esas 2,000 empresas que hoy día existen? Primero, pues hay que hacer una investigación de mercado. Nos encanta de nuevo aventarnos y está bien, pero en el camino también hay que incorporar estas buenas prácticas. Investigar el mercado al que vamos a dirigirnos. A lo mejor ya hicimos nuestro cliente ideal y es un cliente perfectísimo, pero ¿qué crees? Que en el mercado no existe y nada más está en mi mente. Pues obviamente así no vamos a poder vender. Entonces, hay que hacer este acompañamiento de creación del perfil de cliente con una investigación de mercado que me permita vislumbrar. Si yo ya decidí que es Hidalgo, pues yo necesito ver que hay Hidalgo. Pero ¿qué crees? A lo mejor pues, mi cliente cumple con las características, pero hay una cosa que no me va a permitir tener factibilidad económica. A lo mejor la tarifa es muy baja y a donde estoy pues no va a ser rentable. Entonces, ese tipo de cosas hay que considerarlo. Ya que hayas hecho este análisis de mercado, ya que sepas quién es tu cliente, ya que veas cómo se mueve todo, lo importante aquí también es ver qué hace la competencia. Y no es que todos los días te vas a levantar y ver qué está haciendo la empresa amarilla. No. O sea, es en una sola sesión o en una semana que destines a este ejercicio, el tiempo que lo decidas, puedas hacer esta diferencia. Y a lo mejor hay 2, 3 empresas que para ti son referentes y no necesariamente competencia, sino inspiración. Define cuál es este problema, define cómo y estos parámetros que puedes comparar, es decir, un ejemplo de este benchmarking. Empresa amarilla soy yo y empresa roja y empresa azul y empresa morada van a ser 3 ficticias. Voy a buscar uno. Por ejemplo, ¿qué marcas utilizan? ¿No? Y a lo mejor de ahí pues yo puedo ver alguna buena práctica para mi diseño per se del sistema. 2, ¿cómo es su comunicación al exterior? ¿Tienen campañas de marketing? ¿Lo hacen directamente? Cosas que sí podemos ver y que podemos vislumbrar. 3, ¿cuáles son estas cuestiones que están incorporando? Y les citaba el ejemplo de hace rato. Si tú vas a cotizar con un industrial y pones únicamente un factor que no les va a dar el amplio espectro de cómo van a tomar su decisión, pues va a ser difícil que te compren. Y va a ser difícil porque van a decir que no sabes. Y a lo mejor hay otra empresa que sí lo está haciendo. Pues fíjate cuáles son estos parámetros de por qué esa empresa tiene éxito en el posiblemente cliente ideal que coincida con el tuyo. ¿Cómo resuelve? ¿No? ¿Cómo resuelve algún seguimiento, alguna alerta? ¿Cómo da el mantenimiento? O sea, todo esto, haz una tabla en Excel
sencillísimo, y vas poniendo qué parámetros. Y después hazte un análisis interno. Ok, ¿yo cómo lo estoy haciendo hoy día? Esto. Al final vas a tener una tabla que vas a poder visualizar de estas 3 empresas y la tuya, y vas a ver qué es aquello que puede hacer diferente. O sea, identificas de ahí qué puedes hacer diferente, y eso pues marca una, valga la redundancia, marca una diferencia versus de cómo va a ser esa impresión tuya en el mercado. El paso 2 para crear esta oferta de valor, pues es describir. Hay que ver cuál es el problema del cliente y los beneficios que ofreces. Pues aquí vemos que el problema puede ser para, si escogiste un cliente que diga, yo quiero quiero empoderarme como consumidor y yo ya no quiero comprar a CFE, o tienes otra persona que diga, pues a mí me gustaría salvar al planeta y entonces por eso quiero instalar un sistema fotovoltaico. O sea, realmente ese es el problema que estamos atendiendo, o habrá quien diga, pues estoy pagando mucho de luz y yo ya no quiero pagar. Así de simple. Entonces, describe cuál va a ser este problema y cómo lo vas a estar abordando. Pues aquí nosotros hacemos sistemas fotovoltaicos, y desde el diseño, conceptualización de ingeniería, la instalación, el monitoreo. En cada una de estas etapas que te acabo de mencionar, describe cómo lo estás haciendo hoy. Recurres de nuevo a tu benchmarking, cómo lo están haciendo otras empresas, y entonces crea estas pequeñas diferencias para que sea más fácil que Empresa Amarilla se pueda posicionar de forma distinta y la distingan. Y eso pues nos lleva al tema de diferenciarse, ¿no? O sea, ¿cómo va a tener esta experiencia a lo largo del proceso de venta a mi cliente para poder adquirir el sistema? ¿Va a ser un proceso fácil? ¿Va a ser un proceso difícil? ¿Cómo va a ser mi comunicación y qué parámetros pues puedo estar considerando para hacer toda esta propuesta? Finalmente, ya que tienes tú pues claro todos estos puntos y parámetros, conecta todo y pon a prueba. Y, o sea, citando empresas que son, pues hoy día punta de lanza en tecnología de telecomunicación, lo que ustedes quieran, ¿qué es lo que hacen? Sacan un producto, lo prueban, hacen mejora y se relanzan, y otra vez, y así. Y este es un proceso de mejora continua. Si ya viste a lo mejor que en tu modelo no estás comunicando bien, revisa a lo largo de todo tu proceso de ventas cuál es el punto a mejorar. Y de esa manera, pues va a ser más sencillo que hagas estas áreas de oportunidad de mejora a tener que crear otra propuesta de valor. Y si no lo divides por partes, vas a lo mejor tenías algo muy bueno en esa propuesta, pero al momento de cambiarlo, porque no lo segmentaste, porque no lo dividiste, porque no lo describiste, pues podrías estar echando a la basura trabajo que pudo haber sido muy bueno. Y para clarificarlo, pues les pongo aquí un ejemplo de otras industrias. También es muy bueno buscar esa inspiración fuera, ¿no? O sea, a lo mejor podemos, ¿por qué no hacer una experiencia tipo Starbucks? ¿En qué se basa su propuesta de Starbucks? En crear una experiencia del consumo del café. Y si piensas en Starbucks, piensas en el vasito, y piensas en la cafetería, y piensas en estatus, y piensas en muchas cosas. Oye, pero ¿qué tiene que ver el café con renovables? ¿Qué tiene que ver el café con sistemas fotovoltaicos? Mucho. Porque al final del día, todas estas buenas prácticas que puedes encontrar incluso con quienes venden autos son cosas que podemos aplicar nosotros, tanto en estrategia de comunicación como en cómo desarrollar este modelo de negocios y hacer este posicionamiento que estamos buscando. El café, ¿cómo hacen esta experiencia? Pues obviamente ellos venden café, o sea, si lo ponemos en términos sencillos, venden café. Pero en este café, pues ellos se encargan de hacer y crear como que toda su cadena de valor de su café, y entonces desde el cultivo, desde el tostado, van incorporando todas estas estrategias para que no lo percibas como un simple producto, sino como una experiencia. Lo más importante de su oferta de valor, pues es el servicio. El trato personalizado, el hecho que te pongan tu nombre en el vaso, eso ayuda mucho a crear esa conexión. Dicen, ay, qué padre, anotó mi nombre en el vaso. O que te mandan un mensaje, no sé, para que hay plan de afiliados, y entonces, ay, ¿se acuerdan de mí? Y me dieron un cupón de descuento. O sea, todas esas cuestiones son súper importantes. Ahora, si en tu servicio, imagínate como instalador, instaladora fotovoltaica, integrador, empresa del sector, tú tienes una experiencia, y entonces el hecho de vender un sistema fotovoltaico no es nada más
así se puede, va a sonar feo, pero es llevarte los fierros y ponerte en el techo, sino que lo asocies a cosas positivas y que en cada etapa de tu venta, pues puedas tener esta conexión con ellos. Eso te va a diferenciar, obviamente, del mercado y van a querer más personas estar colaborando contigo. ¿Qué más hace Starbucks dentro de su estrategia? Pues tienes sus locales y vas y tienes wifi gratis y tienes un ambiente tranquilo y puedes estar trabajando y entonces ambientan todo para que digas, ay, bueno, voy a ir a Starbucks y pues, voy a poder trabajar, ¿no? Y se crea una atmósfera y crean comunidad y entonces se hace incluso hasta networking y esto puedes hacerlo tú, ¿no? Ese tipo de cosas, como lo pasamos de nuevo a la industria fotovoltaica, pues hay que buscar cómo hacer esa experiencia. Desde el primer contacto en el cliente, pues ya hablamos de cuestiones digitales, a lo mejor en la visita pudieras incorporar otras cosillas, incluso el hecho de que un detalle en tu visita técnica, en tu visita de ventas para el cliente, pues eso también gusta muchísimo, ¿no? Y al final del día que no nos olvidemos que somos personas. Entonces, al crear experiencias, creas conexión, creas empatía y eso incrementa tu oportunidad de vender los proyectos. Ya puntualmente, ¿cómo se puede aplicar y cómo podemos encontrar esta propuesta de valor a empresas fotovoltaicas? Pues uno, ya hablamos de las experiencias, o sea, crear experiencias alrededor de ellos. Los valores son ya muy importantes y por eso creo que vemos, de pronto voy a citar a las asociaciones, nos unimos a una asociación de pronto porque creemos en eso, queremos buscar, sí, claro, cuestiones de networking, pero si no nos gusta cómo hay o cuál es el ambiente, pues buscaremos otra alternativa, ¿no? Y ese es un ejemplo que tenemos nosotros cerca. O de pronto nuestros amigos también los elegimos de esa manera. A lo mejor hay riqueza en diversidad, pero normalmente no vas a estar con una persona deshonesta si tú, uno de tus principios rectores es la honestidad. Entonces, crear esas conexiones con tu cliente y transmitir esos valores. Por ejemplo, hay quienes dicen, y ya hablamos de los corporativos, que tienen sus estrategias para reducir emisiones. Pues ellos también están comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible, no nada más de energía, sino también de otras áreas, ¿no? Incluso el tema de género. Y prefieren trabajar con empresas que son también género responsables, socialmente responsables, entonces ahí también hay una manera de aprovechar ese tipo de ventajas para aplicarse dentro de nuestras organizaciones. La digitalización, ya todos los usuarios y usuarios pues quieren buscar y que su compra sea, uno, bien sencilla. Por ejemplo, la ropa, cuando nosotros vamos a comprar hay dos formas, vamos a hablar ahorita de la digital, no de la física, y entonces empezamos a ver y a comparar distintas páginas. Si a la hora de hacer la compra mi proceso es muy largo y tengo que llenar demasiados datos, los perdiste. Entonces, hay que crear herramientas que permitan a los usuarios hacer todo más fácil. O a lo mejor tienes un producto increíble, pero no tienes envío a domicilio y lo tienen que ir a recoger. Ya lo perdiste también, porque posiblemente si está comprando en línea es para no tener que asistir a un lugar físico. Entonces, ese tipo de herramientas también se pueden volver parte de nuestra oferta de valor. ¿Qué nos permite el tema de monitoreo? Es brindarle a los clientes una aplicación en donde los clientes ya van a poder estar viendo cómo funciona su sistema, cuánto está generando, y pues eso también pues, les va a ayudar muchísimo a sentirse empoderado de mira mi sistema. Incluso me ha tocado conversaciones de mira y lo platican y lo muestran. Yo también quiero uno, ¿no? Eso se convierte y forma parte de la propuesta de valor. Financiamiento, puedes también integrar diversas formas de financiamiento, ahorita vamos a hablar de ellas, para facilitar el acceso a las soluciones. La inversión de un sistema fotovoltaico pues sí puede ser significativo para algunas personas, para otras no, pero para esas personas que lo piensan un poquito más o que no quieren hacerlo todo de contado, existen diferentes alternativas que podemos incorporar a estos modelos de negocio. Y entonces mi modelo de negocio, que hoy día pues es únicamente hacer una venta de contado de un sistema donde me dan un anticipo, un finiquito, se puede convertir, no sé, a un crédito. Y a lo mejor tú dices, bueno, creas una oferta, una línea de crédito de bajo interés, te alías con alguno de los bancos hoy disponibles, con alguna iniciativa disponible, para que pues puedan proveer. Eso también te da seguridad porque pues
Cuando tú tienes un financiamiento y tienes una alianza con con alguien de la banca, te da credibilidad, porque obviamente tuviste que pasar por una serie de procesos y tuviste que cubrir requisitos que por eso te dieron ese crédito para tus clientes. También puedes utilizar, no sé, tarjetas de crédito. Hay quienes dicen, bueno, pues yo te vendo tu mantenimiento, no hay problema, págamelo a través de la página o me llevo yo a la terminal y me lo pagas sin ningún problema. El arrendamiento, este es otro modelo que a veces se utiliza mucho también en, por ejemplo, centros de distribución de diferentes empresas alimentarias, cosméticas, farma, que ellos rentan las instalaciones, no necesariamente siempre pertenecen a ellos pues el inmueble. ¿Qué se hace? Pues te ofrezco un arrendamiento tal cual como un leasing de un carro, te lo voy a prestar, me das un pago inicial, me vas pagando al mes cierta cantidad, se hace obviamente el análisis de arrendamiento, de cuánto quedaría la mensualidad, y si al final tú quieres, o sea, el sistema sigue perteneciendo a nosotros, pero si al final tú quieres, yo te puedo vender ese sistema y nada más me pagas un monto diferencial y ya es 100% tuyo. Esa es otra forma en que también podemos hacer este tipo de ventas. Esto pues depende del perfil y como mencionamos al inicio, si queremos nosotros y tenemos ya un cliente ideal, hay que ver si es candidato o no para meter este financiamiento en el modelo de negocio que estemos manejando. Y también está el de compra-venta de energía. A lo mejor el cliente te dice, no, yo no te voy a comprar la instalación, nada más véndeme la energía. Se hace un contrato y tú instalas in situ el sistema fotovoltaico y en vez de cobrarle la instalación o cobrarle al cliente todo lo que conlleva, todos los fierros que conlleva nuestro sistema, vamos a hacer un contrato en donde podemos poner una tarifa y esa tarifa podemos hacer una facturación mensual, bimestral, trimestral, anual, como la hayamos acordado con nuestro cliente. Se hace un precio prefijado, se ve como si fuera una tarifa eléctrica y ellos pagan como si fuera un recibo tal cual. Se les hace llegar durante un periodo de gracia antes de la facturación el corte y de esa manera nosotros podemos hacer. Nosotros nos quedaríamos con la responsabilidad de hacer la inversión, el diseño, la instalación, la operación y mantenimiento. Sin embargo, pues a través de diferentes financieras, inversionistas, se puede crear este modelo de negocio y pues, también puede tener resultados importantes para alguien que no quiera a lo mejor invertir 10 millones de pesos, 1 millón de pesos, a alguien que puede pagar un recibo y eso también pues se acopla mucho a lo que ya estamos acostumbrados, a que nos llega el recibo y lo pagamos. Entonces también puede ser una ventaja, una parte de tu ventaja competitiva. Es importante que dentro de tu oferta de valor también consideres la profesionalización, no nada más como estrategia de marketing o de posicionamiento o de ventas, sino por el hecho de lo que comentábamos. La energía es por y para las personas y es nuestra responsabilidad como profesionales del sector no restar importancia a este aspecto. O sea, necesitamos personal capacitado, certificado para poder instalar y eso nos lleva a una palabra que es que sea competente. Necesitamos personas competentes que estén instalando buenos sistemas fotovoltaicos, que no se vuelen, que no se quemen o que incluso nos pueda llevar esto a pérdidas de inmuebles o pérdidas humanas, que es peor. Entonces, hay que considerar que si podemos nosotros integrar la profesionalización dentro de nuestra organización y a nuestros vendedores, hacerles presentes, ya sea alguien que no tenga la formación en ingeniería o en energía particularmente, darles esta plática de sensibilización de cómo funciona la tecnología, la importancia de cumplimiento de normas a nuestros diseñadores, pero por supuesto para nuestros instaladores también. Y eso nos va a ayudar a incrementar esta seguridad, a tener menos fallas en nuestros sistemas. Y es importante también este tema de certificación, y ahorita vamos a ver cuáles están disponibles y que se manejan mucho también como parte de esta oferta de valor, pues que estas certificaciones te dice que si eres competente o no para algo. Y eso nos va a ayudar a robustecer el sector,
a no quedarnos únicamente con lo que, bueno, yo ya aprendí y entonces me tengo que estar actualizando constantemente para tener esta visualización muy clara de cómo vamos a hacer nuestros diseños. En los vendedores se pueden hacer, por ejemplo, alguien que tiene un vendedor muy bueno porque no estudió energía, hagan sinergia con una ingeniera para que los acompañen en la visita de levantamiento, o si el ingeniero o ingeniera que va a diseñar puede estar de una vez, es lo ideal. Porque de ahí también tú a nivel interno te vas a ahorrar el estar cotizando para un lugar que seguramente no va a ser técnicamente factible. Vas a ayudar a que la persona que está encargada de la venta adquiera ese conocimiento y hacer sinergia entre dos personas. O si tienes una persona que es totalmente de ingeniería, hay que apoyarlos a desarrollar estas soft skills, que son las habilidades suaves de comunicación, de venta, para que pues te pueda apoyar también en ese proceso y sea un vendedor, vendedora de éxito. Estándares de competencia, pues aquí tenemos algunos que pues es lo ideal que pueda tener nuestro personal. El estándar 586 para instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria. El 1181, que es para la supervisión de sistemas fotovoltaicos. Y el 1180, que es para asesoría técnica comercial. Y estos estándares pues les van a permitir también adquirir habilidades al personal de forma muy práctica. Realmente son muy buenos y yo trabajo con colegas que están muy bien preparadas y que se han certificado. Y sí hay una diferencia, yo sí noto a nivel personal, ya me podrán contar ustedes su experiencia, que ayuda muchísimo a robustecer su propuesta de técnica, tanto para la instalación como la supervisión y la asesoría técnica comercial. Entonces, que son súper, súper importantes para el desarrollo de estos proyectos. Y bueno, para ir concluyendo la parte de sistemas fotovoltaicos y darnos tiempo para sesión de preguntas y respuestas, yo que les diría, pues siempre para todo el tema de sistemas fotovoltaicos, pues hay que estudiar y mejorar, hay que profesionalizarnos, siempre estar al pendiente de las mejores prácticas, y eso es muy bueno porque las asociaciones agrupan empresas y participan en diferentes áreas de conocimiento que nos permite a nosotros visualizar qué es lo que se está haciendo en el mercado y no nada más verlo, sino realmente aplicarlo. Y vamos a ir viendo estas mejoras a nivel interno y obviamente en la calidad de nuestras instalaciones, y que los clientes lo van a supervalorar. Algo también muy importante es que aprendamos a escuchar. Cuando estamos vendiendo los sistemas fotovoltaicos, pensamos, uno, que las personas o ya conocen la tecnología o que ya saben, o sea, incluso hay personas con las que contactamos en frío que nunca, ni siquiera sabíamos que querían un sistema. Y nos soltamos siempre a hablar y a dar todo el speech, y mira, yo soy líder del mercado y yo manejo esta tecnología y el sistema tal. Yo los invitaría a hacer un alto, a escuchar realmente cuál es esa necesidad, identificar el problema del cliente o las ganas del cliente, para que podamos orientar y acoplar nuestra solución de forma personalizada a ellas o a ellos. Entonces, es importante aprender a escuchar. Y pues sí, la verdad, ante todo, pasa también mucho que dentro de estas malas prácticas del sector, sobre todo en la parte de ventas, y muchos dicen, no, pero es que la ingeniería es muy importante en el desarrollo del proyecto. Sí, pero también la parte de ventas. ¿Por qué? Porque ventas es el primer contacto que va a tener el cliente con esta tecnología. Con esa persona con la que va a hablar es con la que va a aprender, posiblemente se va a educar. Entonces, desde el inicio hay que ser muy claros y decir la verdad de si el sistema va a generar o no. Yo no puedo llegar con un cliente y decirle, uy, mira, te voy a dar el 100% cuando posiblemente no te lo voy a dar. O le esté metiendo materiales que no tienen la calidad o ni siquiera cumple el conductor la norma vigente, y le estoy diciendo que le estoy vendiendo algo de calidad, ¿no? Entonces, creo que ahí eso es importante. Transmitirlo al cliente, educar a nuestras vendedoras, vendedores para que conozcan esos aspectos técnicos, y como profesionales, pues la ética es súper importante que la apliquemos
en cualquier actividad, ya sea diseño, venta, cierre, seguimiento, lo que quieran dentro del sector. Pues de mi parte, para el tema de sistemas fotovoltaicos, sería todo. Aquí están mis datos de contacto y voy a dejar de compartir pantalla para pues compartir algunas opiniones, preguntas, respuestas.